Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy seguiremos aprendiendo más acerca de la vida de Jesús. Espero que allá en casita se encuentren muy bien, obedeciendo a sus papás, orando cada día y leyendo su Biblia. Muy bien. ¿Recuerdan qué fue la clase pasada? Sí, ¿verdad? Las maestras nos enseñaron acerca de cómo Jesús alimentó a muchísima gente con poquita comida. Imagínense eso, fue un milagro, ¿verdad? Y todavía sobró muchísimo, sobró mucho. Pues así es Jesús. Él hace cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros para que le reconozcamos como Dios, como nuestro Salvador. Bueno, pues el día de hoy veremos otro milagro que hizo Jesús. ¿Quieren saber cuál fue? Bueno, pues acompáñenme allí en casita y pidan a sus papás que les lean el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca y se asustaron. No tengan miedo. Soy yo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Así es, niños. En este pasaje vemos cómo los discípulos de Jesús suben a una barca. El Señor Jesús les dice que se vayan adelantando hacia Betsaida, mientras Él subía a orar a un monte. Así es, niños. El Señor Jesús oraba en todo momento. Oraba por todas aquellas personas, oraba por sus discípulos, y hoy en día nuestro Señor Jesús también ora por ti y por mí. Él siempre está atento a lo que hacemos. Él sabe todo lo que hacemos y por lo cual estaba pasando. Y el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar en esa barca con sus discípulos, ya que más adelante, cuando habían recorrido 5 o 6 kilómetros más o menos, hubo un fuerte viento. Y ya era muy noche, estaba muy oscuro. Eran pasadas las 3 de la madrugada. Así que los discípulos tenían mucho miedo porque la barca casi se volteaba hacia el mar y se podían ahogar. Pero el Señor Jesús siempre estuvo atento a lo que ellos tenían. Así que de repente lo vieron a lo lejos y tuvieron miedo. Pero el Señor Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Entonces los discípulos, confiados y seguros al verlo, el apóstol Pedro pidió ir a él y le dijo: Señor, si tú eres, haz que yo vaya contigo.
Entonces Pedro se acercó hacia el Señor Jesús, pero tuvo miedo porque las olas estaban muy fuertes y se hundía, así que le pidió ayuda y el Señor Jesús fue a rescatarlo. Así es, niños, el Señor Jesús siempre está a nuestro auxilio. Él siempre va cuando tenemos problemas, acude a nosotros y está ahí para ayudarnos. Así que después de eso que pasó, las aguas se calmaron, ya no hubo viento, las olas ya no había tan altas y ya los discípulos junto con el Señor Jesús llegaron a donde iban. Muy bien, niños. Entonces, sintámonos seguros siempre cuando estamos cerca del Señor Jesús, así como estos discípulos, cuando ya el Señor Jesús estuvo con ellos, se sintieron seguros, ¿verdad? Las aguas se calmaron. Así es, niños, el Señor Jesús nos da la fuerza, la fe para poder estar seguros en medio de los problemas. Cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, el Señor Jesús está ahí para ayudarnos. Debemos estar confiados en Él cada día, niños. Muy bien, pues esto hizo el Señor Jesús. En esta parte de la Biblia se nos dice, en el libro de Juan, fue otro milagro más para que los discípulos aumentara más su fe en ellos. Este milagro fue solo para sus discípulos. Solo ellos pudieron verlo, caminar sobre las aguas y que calmara los vientos y las olas. Muy bien, niños, pues el Señor Jesús todavía sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Así que si tú tienes algo por lo cual quieras agradecerle al Señor Jesús o pedirle que haga un milagro en tu vida, este es el momento. Muy bien, pues este es nuestro Dios, Jesús, quien con todos sus milagros nos demuestra su grandeza y su poder. Pidámosle el día de hoy que nos ayude, que nos guíe cada día para hacer su voluntad. Muy bien, ahí en casita, acompáñenme y cierren sus ojitos para orar al Señor. Gracias, Señor Jesús, por que tú te manifiestas aún en mi vida, porque reconocemos, Señor Jesús, que todos tus milagros son maravillosos, que solo tú puedes salvarnos y que solo en ti podemos llegar al cielo. Gracias te damos en este día y te pido, Señor, que vengas a mi vida, así como los discípulos tuyos te invitaron a que subieras a la barca, así también, Señor Jesús, yo te invito a mi vida. Me quiero sentir seguro contigo, me quiero sentir confiado y te agradezco, Señor, por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo en mi vida. Amén.